Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis apreciados oyentes y hermanos en la fe. Hoy, 30 de abril, último día de este mes, ya se nos fue. Estamos listos para leer Esperanza para tu vida. Muchas gracias por cada uno de los que ya se han registrado a este canal. Que el Señor los bendiga poderosamente. Esto nos ayuda para que podamos llegar a más personas. Una vez más, mis agradecimientos y ofrezco mis respetos a cada uno de ustedes que apartan un tiempo para escuchar estas lecturas para la honra y la gloria de Dios. Vamos a leer para ahora en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Dice la palabra del Señor: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y también vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también es Cristo. Muchas partes, un solo cuerpo. La imagen de la iglesia más utilizada en el Nuevo Testamento y la preferida de Pablo es la del cuerpo humano. Nuestro cuerpo es una auténtica maravilla. Posee entre 30 y 40 billones de células, 21 órganos diferentes y 8 aparatos o sistemas: el locomotor, el respiratorio, el digestivo, el excretor, el circulatorio, el endocrino, el nervioso y el reproductor. El cuerpo humano es un organismo compuesto de muchos miembros, cada uno con su función indispensable y para lo cual necesita el trabajo de incontables células. Todas las partes y las células de cada parte, esenciales, pero diferentes en forma, tamaño y funciones, se unen armoniosamente en un cuerpo bajo el mismo poder que las dirige, es decir, el cerebro, la cabeza. Esta figura del cuerpo humano se aplica a la iglesia. Ella representa autoridad, unidad, diversidad y propósito. La autoridad del cuerpo y de la iglesia es la cabeza. Y según Pablo, la cabeza es Cristo, de quien proceden las órdenes y los impulsos que coordinan y armonizan todo el cuerpo de fe. Dice en las citas bíblicas de Primera de Corintios 5:21, sed sumisos unos a otros en el temor de Dios. Y el 5:23 de Efesios dice, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Efesios 4:13 también nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. La unidad de las partes es indispensable. Los miembros son las partes individuales, pero ninguna tiene vida propia. La diversidad de la iglesia se pone de manifiesto en la variedad de los dones, ministerios que el Señor ha repartido. Todos los miembros cumplen alguna función. El propósito de cada feligrés no difiere del propósito del todo. Más allá de la función diferente, desarrollan un propósito único, a saber, la vida misma. Ese propósito se evidencia en la capacidad para cumplir sus obligaciones, compartir todo y cuidarse mutuamente los unos con los otros. Por ejemplo, el sistema circulatorio hace posible el transporte de la sangre, pero los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno. Esta interacción nos muestra lo indispensable que es la unidad y la diversidad para alcanzar el propósito final.
Pablo destaca el carácter de la iglesia como un organismo integrado por miembros llenos de vitalidad, cuya cabeza es Cristo, y el Espíritu Santo es quien articula esa unidad viviente. La meta es el crecimiento a la estatura de Cristo. Al utilizar cada miembro su don recibido para mantener la vida y reproducirla en otros creyentes. Mientras todo el cielo está en actividad enviando mensajes a todas las partes, la iglesia del Dios viviente debería actuar como colaboradora de Jesús. Somos partes, tú y yo, mi hermano, del cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza que controla todos sus miembros. Y nosotros, mis amados en la fe, ¿nos dejamos conducir por lo que dice Jesús en su palabra? ¿O tratamos de dar manotadas a lo que no nos parece? ¿O nos ponemos a reñir o argumentar con los líderes espirituales cuando nos están exhortando, aconsejando? ¿Estamos prestos a ceder nuestros intereses personales por amor a los de mi hermano? ¿Por amor de alcanzar a otros para Cristo? ¿O nos hallamos queriendo manejar el cristianismo aceptando una parte nada más de lo que Jesús nos ha señalado? Jesús, mi querido hermano, sigue soñando que seamos uno solo. Quiere que estemos unidos y que el mundo nos conozca, para que el mundo crea. ¿Aceptas ese reto, mi amado? Que el Espíritu Santo verdaderamente nos capacite, nos infunda armonía, bondad, paciencia, tolerancia, dominio propio, humildad, sinceridad, y cumplamos hoy el sueño y el ruego que Jesús hacía en el libro de San Juan, capítulo 17. En el libro de San Juan, capítulo 17, nosotros encontramos la oración sumo sacerdotal de Jesús. Es un recordatorio de que Él se preocupa por la unidad de la iglesia en la actualidad inclusive. Hagámosla nuestra entonces. Debemos, con la conducción del Espíritu Santo, buscar formas de consolidar nuestra fe en la palabra de Dios. El amor por los demás hermanos también debe caracterizar nuestras relaciones con todos, más allá inclusive de las diferencias teológicas que a veces podamos nosotros tener. Me gustaría leerte una porción específicamente de San Juan 17, el versículo 20, 21 y 22. Dice las Sagradas Escrituras: no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que me dijiste, para que sean uno, que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí vemos nosotros a Jesús orando primeramente por la situación a la que Él se va a enfrentar en unos pocos momentos. Recordemos que Jesús va a lo que vino, a morir. Y fíjate, Jesús no está orando al Señor para que le quite esa copa. Está orando para que Él gustosamente pueda cumplir el propósito de su Padre, para el cual vino a esta tierra. Jesús no murió como un mártir, querido. Él murió consciente de saber que su meta era venir a ofrecer su vida para salvar a la humanidad perdida. Jesús oró también por sus discípulos, para que esas envidias y esos choques, esas actitudes de prepotencia, de egocentrismo,
fueran quitadas de su vida y para que al iniciar la predicación del Evangelio después de la ascensión de Jesucristo, ellos pudieran estar henchidos de la dinamita y el poder del Espíritu Santo. Pero también Jesús intercede por ti, querido. Él te visualizó en ese momento de la oración. Qué bello es saber que Jesús te tuvo en cuenta a ti. Ya en el último momento, antes de que Él ser crucificado, Él tuvo una oración especial por tu vida. Y Él te visualizó desde antes de la fundación del mundo. Por eso extiende tus brazos a ti y te invita a aceptar el sacrificio que Él hizo solo por amor a ti. Entonces, nos da una invitación. La sierva del Señor dice que cuando el agente humano somete su voluntad a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo impresionará los corazones de aquellos a quienes ministra. Guardar los mandatos del Señor no es una condición para conocer al Señor, sino una señal de que conocemos a Dios. El ejemplo de Jesús de amor abnegado es la nueva ética para la comunidad cristiana. Es la nueva ética para ti y para mí, mi hermano en la fe. Debemos seguir esa demostración práctica de amor en acción. ¿Qué tal si nosotros interactuamos no solamente con la hermandad de tu fe, de tus creencias, sino con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio? Para ti, querido joven que me escuchas, hay algunos consejos que nos ayudarían mucho para interactuar. Interactuar es ese proceso en el cual tú te das a conocer a otra persona y la otra persona permite que tú también la puedas conocer. A veces se nos hace difícil, pero el Señor nos ha dado ejemplo. Me gustaría compartir contigo algunos ejemplos, ideas, cómo podemos hacer también para interactuar. Jesús nos dio el mejor ejemplo, pero número 1, debemos de empezar poco a poco. Debido a la tensión que puede generar iniciar una conversación o un contacto con otra persona, vale la pena empezar poco a poco. Escoger lugares poco masificados que permitan mantener una conversación tranquila con una o dos personas y elegir algunos contextos cotidianos, ¿verdad? Número 2, sonreír un poco. Ya algunas veces también lo he dicho, pues no es reír a carcajadas, pero mantener un semblante agradable para que la otra persona, pues si nosotros mantenemos un ceño fruncido, pues no se vaya a asustar con nosotros. Así de que nos referimos no a esa sonrisa forzada o constante, ya que esta puede transmitir una sensación de extrañeza o desconfianza al resto de las personas. Sonreír cuando alguien se acerca, cuando se realicen comentarios divertidos y mantener un gesto facial relajado y desenfadado nos ayudará a sentirnos cercanos a la persona y a que esta persona también se sienta cómoda con nosotros. Número 3, mantener contacto visual adecuado. Ni viendo a la persona fijamente a sus ojos, pero tampoco hablando con la persona y viendo hacia otro lado. Pues es una falta de respeto. Mirar a las personas mientras están hablando es una señal de que estás escuchando y facilita la creación de vínculos con las demás personas. De lo contrario, parecerá que no nos interesa lo más mínimo lo que cuenta, y esto puede crear una barrera entre ambas personas. Número 4, escuchar. Socializar implica no solamente hablar con otras personas, sino también atenderlas, escucharlas activamente, lo que está contando la persona. Una escucha activa nos permitirá recoger la información suficiente de la otra persona para poder formular preguntas, comentarios adecuados, lo cual nos permitirá continuar la conversación de manera efectiva y transmitir interés por la otra persona. Número 5, observar, ser observativos.
Siempre recuerdo cuando fui colportora, ministra de la página impresa, cuando era bien joven. En una de las prácticas que hacíamos era que deberíamos estar pendientes de lo que había alrededor de la persona, porque tú tienes que captar el interés de la persona que estás visitando. Entonces, a veces nosotros estamos enfocados en algo, pero ¿qué si yo voy y quiero compartir la palabra de Dios con una persona que está con un tremendo dolor de cabeza? Lo mejor es, de acuerdo al conocimiento que tengo, auxiliar a esa persona primero. Y luego, lo más normal de esa persona será darme otra oportunidad y atenderme en otra ocasión. Así que observar cómo está el ambiente y las personas que nos rodean, con las que mantenemos una conversación, nos puede dar mucha información sobre ella, ¿verdad? Cómo se sienten. Ah, esta información nos va a permitir conectar con ellos y facilitar el inicio y progreso de la conversación. Número 6, mantenerse informado. Hacer, no de chismes, querido, mantenerse informado de cuestiones relevantes que hayan para tener ideas de la conversación. Y número 7, no juzgar. Si al llegar nosotros a un espacio de reunión, lo primero que hacemos es realizar juicios de valor, crearemos entonces una barrera entre tú y el resto de las personas inmediatamente. Y no se trata de eso. Jesús nos dio ejemplo a nosotros, cómo abrir puertas, cómo entablar un contacto con las personas. Así de que estas son algunas ideas, querido, de cómo podemos hacer para tratar de interactuar. Y con la ayuda del Señor, nosotros, entre la hermandad, también podemos practicar la fraternidad lo más que podamos. Porque la palabra del Señor nos dice que cuando las personas vean esa unidad, ese amor abnegado entre nosotros, no va a ser necesario, mi amado en la fe, que nosotros tengamos que estar yendo a tocar puertas y decirle a las personas, quiero ofrecerle un estudio bíblico. Las personas nos van a decir, me gustaría conocer de tus creencias, me gustaría conocer a ese Dios que veo en ti. Que Dios nos ayude, mi amado. Sinceramente, necesitamos ese poder dinamizador que vitalice nuestras vidas para que nosotros seamos uno, aún con la diversidad que tenemos, que podamos ser uno en la misión, uno en el sentir, en el mismo pensar. Si Dios lo permite, nos encontraremos mañana con otra lectura de esperanza. Que Jesucristo quede contigo, mi hermano. La paz de Él te acompañe. Amén.